Sean bienvenidos al día 164 de la lectura completa de la Palabra de Dios. Mi Biblia en un año, Paideia Cristiana. Hoy tendremos textos del segundo libro de Reyes con los capítulos 11, 12 y 13. El libro de los Proverbios, capítulo 13. Y el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos del 55 al 36 del capítulo 12. Que la gracia de Dios nos siga acompañando, sosteniendo, fortaleciendo para perseverar en este camino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 11, 12 y 13. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, se dispuso a eliminar toda la estirpe real. Pero Joseba, hija del rey Joram y hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, de entre los hijos del rey que estaban siendo asesinados, y lo escondió e instaló a él y a su nodriza en el dormitorio. Lo mantuvieron oculto de la vista de Atalía y no lo mataron. 6 años estuvo con ella, escondido en el templo de Yahvé, mientras Atalía reinaba en el país. El año séptimo, Joadá envió a buscar y tomó a los centuriones de los carios y de los guardias, conduciéndolos junto a sí al templo de Yahvé. Estableció un pacto con ellos, haciéndoles prestar juramento, y les presentó al hijo del rey. Luego les ordenó: esto han de hacer: 1/3 de los que entran de servicio el sábado mantendrán la guardia del palacio real. Otro tercio se situará en la puerta de la fundación y otro tercio en la puerta detrás de los guardias, manteniendo la guardia del templo por todos lados. Las otras 2 divisiones, todos los que salen de servicio el sábado, quedarán de guardia en el templo de Yahvé para protección del rey. Rodearán al rey por todos lados, arma en mano. El que intente forzar sus filas morirá. Manténganse junto al rey en su ir y venir. Los centuriones cumplieron cuanto el sacerdote Joadá les ordenó. Cada uno tomó sus hombres, los que entraban y los que salían de servicio el sábado, y se presentaron ante el sacerdote Joadá. El sacerdote entregó a los centuriones las lanzas y escudos del rey David, depositados en el templo de Yahvé. Los guardias se apostaron, arma en mano, desde el extremo sur hasta el extremo norte del templo, ante el altar y el templo, rodeando al rey de un lado y de otro. Hizo salir entonces al hijo del rey y le impuso la diadema y las insignias. Luego lo proclamaron rey y lo ungieron. Batieron palmas y gritaron: ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó el griterío de los guardias y del pueblo, se fue hacia la muchedumbre que estaba en el templo de Yahvé. Miró y vio al rey de pie junto a la columna, según la costumbre, los jefes con sus trompetas junto al rey, y a todo el pueblo de la tierra en júbilo y tocando las trompetas. Atalía rasgó sus vestiduras y gritó: traición, traición. Entonces el sacerdote Joadá dio orden a los jefes de las tropas: háganla salir de entre las filas, quien la siga será pasado a espada. Pues el sacerdote se decía: no debe ser ejecutada en el templo de Yahvé. Le abrieron paso y cuando entró en el palacio real por la puerta de los caballos, allí fue ejecutada. Joadá celebró la alianza entre Yahvé, el rey y el pueblo, por la que el pueblo se convertía en pueblo de Yahvé, así como entre el rey y el pueblo. El pueblo todo de la tierra acudió al templo de Baal, lo derribaron, hicieron pedazos sus altares e imágenes, y a Matán, sacerdote de Baal,
lo mataron frente a los altares. El sacerdote puso centinelas en el templo de Yahvé, tomó luego a los centuriones, a los carios, a la guardia y todo el pueblo del país. Escoltaron al rey desde el templo de Yahvé al palacio real, haciendo entrada por la puerta de la guardia, y lo entronizaron en el trono de los reyes. Todo el pueblo del país exultaba de júbilo, y la ciudad quedó tranquila. En cuanto a Atalía, había muerto a espada en el palacio real. Joás tenía 7 años al subir al trono. Comenzó a reinar el año 7º de Jehú y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Sibía de Beerseba. A lo largo de su vida, Joás hizo lo recto a los ojos de Yahvé, como el sacerdote Joadá le había instruido. Sin embargo, los lugares de culto no fueron retirados, y el pueblo seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso en los altosanos. Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero en moneda corriente aportado al templo de Yahvé por las ofrendas sagradas, el dinero que alguien pueda pagar como dinero equivalente de personas, todo el dinero que cada uno piense ofrecer al templo de Yahvé, los sacerdotes lo tomarán cada uno de su benefactor, proveerán con él a las reparaciones del templo, de todo desperfecto que se pueda encontrar. Sin embargo, en el año 23 del rey Joás, los sacerdotes no habían procedido todavía a la reparación del templo. El rey Joás llamó entonces al sacerdote Joadá y a los sacerdotes y les dijo: ¿por qué no han procedido a la reparación del templo? A partir de ahora no recojan ya el dinero de sus benefactores, sino entréguenlo para la reparación del templo. Los sacerdotes consintieron en no recoger dinero del pueblo y en no hacer reparaciones en el templo. El sacerdote Joadá tomó un cofre e hizo una ranura en la tapa. Lo colocó junto al altar al lado derecho, según se entra en el templo de Yahvé. Los sacerdotes que custodiaban el umbral depositaban en él todo el dinero ofrecido al templo de Yahvé. Cuando veían que había mucho dinero en el cofre, el secretario real y el sumo sacerdote subían, lo depositaban en bolsas y contaban el dinero acumulado en el templo de Yahvé. Entregaban el dinero una vez pesado en manos de los capataces que estaban al cargo del templo de Yahvé. Esto lo destinaban al pago de los carpinteros y constructores que trabajaban en el templo de Yahvé, de los albañiles y canteros, y a la compra de madera y de piedra de cantería para las reparaciones en el templo de Yahvé, y para otro gasto preciso para restaurar el edificio. Sin embargo, con el dinero ofrecido al templo de Yahvé, no se hacían fuentes de plata, cuchillos, acetres, trompetas, ni objetos de oro o plata. Estos eran entregados a los capataces para la reparación del templo de Yahvé. No se pedían cuentas a los hombres a cuyas manos se confiaba el dinero para el pago de los trabajadores, pues actuaban con honestidad. El dinero de las ofrendas de expiación y el dinero de las ofrendas por el pecado no era depositado en el templo de Yahvé, sino que era para los sacerdotes. Por entonces Hazael, rey de Aram, hizo una campaña de ataque contra Gad y la capturó. Luego se dirigió en campaña contra Jerusalén. Entonces Joás, rey de Judá, tomó todos los objetos sagrados que sus padres Josafat, Jorán y Ocosías, reyes de Judá, habían consagrado, todo lo que él mismo había consagrado, y todo el oro que se encontraba en los tesoros del templo de Yahvé y en el palacio real, y los envió a Hazael, rey de Aram, que suspendió el ataque a Jerusalén. El resto de los hechos de Joás, todo cuanto hizo, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá? Sus cortesanos promovieron un alzamiento y una conspiración y asesinaron a Joás en Bet-Miló, en la bajada a Sila. Los cortesanos que lo asesinaron fueron Yosacar, hijo de Simán, y Josabat, hijo de Somer. Murió y lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Amasías, su hijo, reinó en su lugar.
En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria. Reinó 17 años. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé y siguió los pecados que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo cometer a Israel sin retractarse de ellos. Yahvé descargó su ira contra los israelitas y los entregó durante aquel tiempo en manos de Hazael, rey de Aram, y de Bet-Hadad, hijo de Hazael. Pero Joacás suplicó a Yahvé, que lo escuchó, pues había visto la represión con la que el rey de Aram tiranizaba a Israel. Yahvé concedió entonces a Israel un libertador que lo sacó de la opresión de Aram. Los israelitas habitaron en sus casas como antes. Sin embargo, no se retractaron de los pecados que Jeroboam había hecho cometer a Israel. Persistieron en ellos e incluso la estela permaneció erigida en Samaria. En realidad, Joacás se quedó con un ejército de solo 50 jinetes, 10 carros y 10,000 infantes, pues el rey de Aram había hecho perecer a los demás y los había pisado como polvo bajo sus pies. El resto de los hechos de Joacás, todo cuanto hizo y sus éxitos militares, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel? Joacás reposó con sus antepasados y lo enterraron en Samaria. Joás, su hijo, reinó en su lugar. En el año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria. Reinó 16 años. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé, no se retractó de ninguno de los pecados que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo cometer a Israel, sino que persistió en ellos. El resto de los hechos de Joás, todo cuanto hizo, sus éxitos militares y guerras contra Amasías, rey de Judá, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Joás reposó con sus antepasados y Jeroboam ocupó su trono. Joás fue enterrado en Samaria junto a los reyes de Israel. Eliseo cayó enfermo de la enfermedad de que había de morir. Joás, rey de Israel, bajó para verlo y lloró por él, diciendo: Padre mío, carros y caballería de Israel. Eliseo le dijo: Toma un arco y flechas. Y él tomó un arco y flechas. Dijo al rey de Israel: Pon tu mano sobre el arco. Él puso su mano y Eliseo puso la suya sobre las manos del rey y dijo: Abre la ventana que mira a oriente. Él la abrió. Eliseo dijo: Dispara. Y disparó. Eliseo dijo: Flecha de victoria de Yahvé, flecha de victoria contra Aram. Derrotarás por completo a Aram en Afec. Añadió luego: Toma las flechas. Él las tomó y Eliseo dijo al rey de Israel: Golpea hacia tierra. Él golpeó 3 veces, pero se detuvo. El hombre de Dios se irritó entonces con él y le dijo: Si hubieras golpeado 5 o 6 veces, entonces habrías derrotado por completo a Aram, pero ahora derrotarás a Aram solo 3 veces. Eliseo murió y lo enterraron. Bandas de moabitas penetraban en el país al inicio de cada año. En una ocasión estaban unos enterrando a un hombre, y al avistar la banda lo arrojaron en la tumba de Eliseo y huyeron. El hombre entró en contacto con los huesos de Eliseo, cobró vida y se puso en pie. Hazael, rey de Aram, había oprimido a Israel durante toda la vida de Joacás, pero Yahvé tuvo piedad y se compadeció de ellos. Se volvió hacia ellos en atención a su alianza con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso aniquilarlos ni rechazarlos lejos de su rostro. Hazael, rey de Aram, murió en Ben-Hadad. Su hijo reinó en su lugar. Joás, hijo de Joacás, recuperó del dominio de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que habían tomado por las armas a Joacás su padre. Joás lo derrotó 3 veces y recobró las ciudades de Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Proverbios capítulo 13. El hijo sabio acepta la corrección paterna, y el arrogante no hace caso a reprimendas. Cada uno bien se nutre del fruto de su boca. Los traidores se alimentan de violencia. Quien controla su boca protege su vida. Quien abre sus labios se busca la ruina.
El perezoso apetece y su deseo no se cumple. El deseo del diligente queda satisfecho. El justo aborrece la palabra engañosa, el malvado se enemista y deshonra. La justicia protege al hombre íntegro, la maldad arruina al pecador. Hay quien presume de rico y no tiene nada, hay quien pasa por pobre y tiene gran fortuna. La riqueza resguarda la vida del hombre, el hombre no hace caso a la amenaza. La luz de los justos luce alegre, la lámpara del malvado se apaga. La insolencia solo provoca peleas, la sabiduría acompaña a los que aceptan consejo. Riqueza apresurada disminuye, quien reúne poco a poco prospera. Esperanza frustrada enferma el corazón. El deseo cumplido es árbol de vida. Quien desprecia la palabra se perderá. Quien respeta el mandato será recompensado. La enseñanza del sabio es fuente de vida para escapar de los lazos de la muerte. El buen sentido obtiene aprecio, el camino de los pérfidos es interminable. El hombre prudente actúa con conocimiento, el necio esparce necedad. Mensajero inepto hunde en la desgracia, enviado fiel da tranquilidad. Miseria y deshonra a quien rechaza la instrucción, el que acepta la corrección recibirá honor. Deseo cumplido es deleite del alma, los necios detestan apartarse del mal. Anda con sabios y te harás sabio, quien se junta con necios se perjudica. La desgracia persigue a los pecadores, el bien recompensa a los justos. El hombre de bien deja herencia a sus nietos, la fortuna del pecador se reserva al justo. Las tierras del justo dan comida abundante, pero se echan a perder por falta de justicia. Quien no usa la vara no quiere a su hijo, quien lo ama se apresura a corregirlo. El justo come hasta quedar satisfecho, el vientre de los malvados pasa necesidad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos del 55 al 36 del capítulo 12. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos del país habían subido a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros estando en el templo: ¿qué les parece? ¿Que no vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguno sabía dónde estaba, lo notificara para detenerlo. 6 días antes de la Pascua, Jesús se fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Le dieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Dice Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo había de entregar: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios y se ha dado a los pobres? Pero no decía esto porque le preocupaban los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía la bolsa se llevaba lo que echaban en ella. Jesús dijo: déjala, que lo guarde para el día de mi sepultura. Porque pobres siempre tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Gran número de judíos supieron que Jesús estaba allí y fueron, no solo por Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se les iban y creían en Jesús. Al día siguiente, al enterarse la numerosa muchedumbre que había llegado para la fiesta de que Jesús se dirigía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a su encuentro gritando: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor y el Rey de Israel. Jesús, habiendo encontrado un borriquillo, se montó en él, según está escrito: no temas, hija de Sión, mira que viene tu rey montado en un burrito.
Esto no lo comprendieron sus discípulos de momento, pero cuando Jesús fue glorificado cayeron en la cuenta de que esto estaba escrito sobre él y que era lo que le habían dicho. La gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro de la tumba y le resucitó de entre los muertos daba testimonio. Por eso también salió la gente a su encuentro, porque habían oído que él había realizado aquel signo. Entonces los fariseos se dijeron entre sí: ve cómo ustedes no adelantan nada. Todo el mundo se ha ido tras él. Había algunos griegos de los que subían a adorar en la fiesta. Estos se dirigieron a Felipe, el de Bethsaida de Galilea, y le rogaron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decirlo a Andrés. Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les respondió: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la pierda, y el que odia su vida en este mundo la guardará para una vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Ahora mi alma está turbada, ¿y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero si he llegado a esta hora para esto, Padre, glorifica tu nombre. Vino entonces una voz del cielo: lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían: le ha hablado un ángel. Jesús respondió: no ha venido esta voz por mí, sino por ustedes. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será derribado. Y yo, cuando sea elevado de la tierra, traeré a todos hacia mí. Decía esto para significar de qué muerte iba a morir. La gente le respondió: nosotros sabemos por la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo dices tú que es preciso que el Hijo del Hombre sea elevado? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús les dijo: todavía por un poco de tiempo está la luz entre ustedes. Caminen mientras tienen la luz, para que no los sorprendan las tinieblas. El que camina en tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tienen la luz, crean en la luz para que sean hijos de luz. Dicho esto, se marchó Jesús y se ocultó de ellos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús.